Bienvenidos niños, vamos a iniciar con nuestra clase de ciencias sociales. Entonces recordemos que en este periodo hemos estado hablando sobre Colombia, hemos conocido la historia de nuestro territorio colombiano. Específicamente hablamos sobre la época de la colonia, sobre las personas que habitaron nuestro territorio antes de la invasión de los españoles. La clase pasada, niños, hablamos, ¿cierto?, sobre las diferentes revoluciones y demás que empezaron a surgir en Colombia después de que se firmó que el Tratado de Libertad o el Acta de Libertad el 20 de julio de 1810. Entonces tengamos algo presente, niños. El 20 de julio de 1810 se celebra la independencia porque fue ese día en donde los criollos, las personas de Colombia, los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes y demás, firmaron un acta, ¿cierto? Firmaron, es decir, un papel que decía que se iban a ¿qué? A independizar, ya no iban a depender de la corona española. Entonces, al existir esa acta, por eso es que en la actualidad, niños, se celebra el 20 o se conmemora el 20 de julio. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Entonces, la clase pasada nosotros hablamos de un periodo que se denominó como la Patria Boba, que fue de 1810 a 1815, que en ese momento o en esa patria boba existieron muchos presidentes porque las personas duraban muy poco tiempo en el gobierno, es decir, que se peleaban entre ellos porque todos querían tener el poder. Entonces nosotros también mencionamos, niños, que había llegado un personaje a caballo al territorio colombiano que era Pablo Morillo. Y entonces este señor quiso que volver a reconquistar el territorio colombiano, ¿verdad? Bueno, o lo que era la Nueva Granada en ese entonces. Entonces, él fue enviado por Carlos, el rey de España, al territorio americano para que estableciera nuevamente el orden y le devolviera el poder a los españoles. Entonces, si nosotros decimos que como tal en 1810 no se llevó a cabo lo que sería la independencia absoluta, niños, es decir, que la independencia total de España, que ya no llegaran más personas o más delegados de España como este señor Pablo Morillo, entonces lo que sucede después de 1810 es que llega un personaje que ¿quién creen que es este personaje? Simón Bolívar. Sí, niños, vamos a hablar de Simón Bolívar, porque Simón Bolívar fue uno de los representantes, uno de los líderes más importantes en este proceso de independencia. Entonces vamos a hablar específicamente de él. ¿Listo? Entonces vamos a estar muy atentos a nuestra clase. ¿Listo? Entonces él fue uno de los líderes a quien se le delega el nombre de libertador y vamos a ver por qué. Entonces empecemos. ¿Quién fue Simón Bolívar? Simón Bolívar fue un militar y un político venezolano. Él no es colombiano, él no es peruano, ecuatoriano. No, él es ¿de dónde? De Venezuela. La familia de él era española. Él tenía descendencia española, es decir, que era ¿qué? Un criollo, porque era hijo de español, nacido ¿en dónde? En América, más específicamente en Caracas, Venezuela. ¿Y cuándo nació este personaje? El 24 de julio de 1783, hace muchísimo tiempo, ¿listo? Entonces mencionamos, niños, que él fue ¿qué? Un militar venezolano, ¿cierto? Que lideró el proceso de independencia de 4 países. ¿Cuáles son esos 4 países? El primero, Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia. ¿Cuáles fueron esos 4 países, niños? Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia. ¿Listo? Vamos a continuar. Bueno, y para continuar hablando, niños, debemos enunciar una de las características principales de la vida de este personaje. Y entonces, niños, nosotros mencionamos que él venía de una descendencia de España, es decir, que él tenía
plata, ¿cierto? Él era uno de las familias más poderosas, ¿cierto? Porque recordemos que los españoles en ese momento eran los que tenían más poder económico. Entonces, nosotros mencionamos que cuando Simón Bolívar era muy joven, sus padres murieron, imagínense eso. Entonces, su abuela y sus tíos tuvieron que encargarse de su cuidado y de su educación. Entonces, para su educación, él fue enviado, niños, a Europa. Él fue a estudiar a Europa, ¿cierto? Y él recorrió diferentes países, diferentes ciudades de Europa para formarse niños con los mejores profesores. Él no iba digamos que él no recibía una educación militar o una educación religiosa, sino que la educación de él fue una educación más profunda, ¿cierto? Él se formó con los mejores profesores, con los más grandes líderes de esos tiempos, ¿cierto? Fue un estudiante que se preparó en las mejores escuelas, ¿cierto? De esa época. Recordemos que él fue hasta Europa, en donde niños, él aprendió ciencias, aprendió historia, aprendió arte, aprendió matemáticas. También niños, en uno de esos numerosos viajes que él tuvo, él estuvo en donde, en París, ¿cierto? Bueno, en París, ¿cierto? Y entonces, ustedes se acuerdan que yo les hablé de Napoleón Bonaparte y el niños observó, él estuvo presente cuando le entregaron, ¿verdad? O cuando toma el poder Napoleón Bonaparte, ¿cierto? Entonces él estuvo presente en esa ceremonia. Entonces él era muy diferente a sus demás compañeritos niños, porque lo que pasaba con Simón Bolívar es que él no pensaba igual a todos los españoles. Él decía, bueno, ¿cómo así que los americanos, que son los habitantes nativos, es decir, que han vivido, que nacieron en ese territorio, son los esclavos y los españoles son los dueños? Él, Simón Bolívar, niños, no estaba de acuerdo con esa forma de ese pensamiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Días después, ¿verdad? Él se reunió con un grupo de ¿qué? De amigos, ¿cierto? Acá así como ustedes lo están observando. Él se reunió con un grupo de amigos y entre todos empezaron a hablar y decir, bueno, hay estas circunstancias, ¿cierto? Los habitantes sufren maltrato por parte de los españoles. Nosotros no podemos continuar permitiendo esto. Entonces ellos dijeron, vamos a liderar, vamos a organizarnos para ayudar a estos habitantes. Entonces ellos se reunieron. Pero niños, ¿qué pasó? Ahí, resulta y pasa de que Simón Bolívar fue de regreso ¿a dónde? A Venezuela, a su país, ¿verdad? Sin embargo, al darse cuenta las personas, los que seguían al rey, ¿verdad? Los que apoyaban al rey, de que Simón Bolívar tenía una forma de pensamiento diferente, en donde él apoyaba a las personas y en donde él se colocaba en el lugar de las personas, ellos dijeron, no, debemos sacar a este señor de acá porque él lo que nos está haciendo es colocar al pueblo en contra. ¿Cómo así que estas ideas de liberación, de que el pueblo debe ser igual, debe tener los mismos derechos que los españoles? Esto no debe ser así. Entonces, ¿qué pasó con Simón Bolívar? Lo dijeron, lo vamos a ¿qué? A encerrar porque no vamos a permitir eso. Entonces, a él lo hicieron o generaron que él se fuera de Venezuela. Él regresó a Venezuela. Recordemos que él estaba en ¿dónde? En España y regresó a Venezuela. Pero de Venezuela aproximadamente en el año 1500, 1600, él tuvo que salir de su territorio, ¿verdad? Él tuvo que irse porque lo sacaron. ¿Y él a dónde llegó, niños? Resulta y pasa de que él llegó a Colombia, más específicamente a Cartagena de Indias. Sí, niños, él llegó a Cartagena de Indias, ¿cierto? Y entonces allí, en Cartagena de Indias, niños, Simón Bolívar retomó su pensamiento, sus ideas y motivó a la gente a que a defender su territorio, su zona, a pelear en contra de los españoles para sacarlos
de su territorio. Pero entonces, ¿cuál era la diferencia, niños? Que Simón Bolívar era un gran estratega, es decir, que él era una persona que ingeniaba muchas cosas que le daban resultados, ¿verdad? Recordemos que Simón Bolívar no fue educado con militares, ¿cierto? Él no tuvo, digamos que esa formación. Sin embargo, él era muy estratega, pensaba mucho sus movimientos, ¿verdad? Y él era una persona que motivaba al pueblo, tanto así, niños, que cuando él veía que el pueblo se estaba rindiendo, él se montaba en su caballo y balanceaba, ondeaba su bandera para poder motivar al pueblo y decirle, sigan. Entonces, niños, Simón Bolívar no tenía la misma cantidad de hombres que tal vez tenía el ejército español, pero la motivación, el carisma que tenía Simón Bolívar motivó a los criollos, ¿verdad? Motivó a los colombianos, ¿verdad? A llevar este proceso de independencia. Recordemos que Simón Bolívar venía huyendo ¿de dónde? De Venezuela y llega ¿a qué? A Cartagena de Indias. Y en Cartagena de Indias él empieza a idear toda una forma de independencia y entonces empieza lo que sería ¿qué? Las luchas y empiezan los enfrentamientos enemigos y a Simón Bolívar se une quienes, los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes y entonces empiezan las batallas, ¿verdad? Y a pesar de las diferencias, niños, las estrategias que generó Simón Bolívar fue lo que dio como tal en 1819 la libertad absoluta de España, de España, sí. Entonces de esto vamos a hablar más específicamente la próxima clase, que es lo que ocurrió en 1819, más específicamente el 7 de agosto. Que ustedes se dan cuenta, no solamente el 20 de julio se conmemora una fecha importante para nuestro país, sino que también se hace que el 7 de agosto. Entonces, el 7 de agosto de 1819 ocurre en Colombia lo que se conoce como la batalla de Boyacá. Esta batalla de Boyacá fue liberada ¿por qué? Por Simón Bolívar. Colombia, ¿verdad? Fue la primer república que libertó Simón Bolívar, porque recordemos que fueron tres más, Perú, Ecuador y Venezuela. Listo, niños, entonces esta va a ser nuestra clase correspondiente al día de hoy. Ustedes, yo les voy a enviar una guía de trabajo en donde ustedes van a escribir los conceptos